¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Empezamos. Bienvenidos a The Fabulous Jovers Summer Edition, el podcast que no se pasa de moda porque nunca ha estado de moda. Recordad que nos podéis ver en YouTube, escuchar en iVoox y leer en la página Mundo Wrestling, que aparte de nuestros artículos es una página indispensable si queréis estar informados de la última hora y todo lo que ocurre en el mundo del wrestling. Hoy daremos un repaso a las revistas más significativas que hubo sobre wrestling y, aunque parezca imposible, incluso alguna sobrevive en la actualidad. En la época dorada de los 70, 80 y mediados de los 90, antes de que Internet prácticamente matara el papel y sobre todo este tipo de revistas, y con la probabilidad de spoilers muy reducida, porque no teníamos acceso inmediato a lo que ocurría, las revistas del wrestling aportaban una gran información del producto, tanto a nivel gráfico como de contenidos. Las había dentro del kayfabe, corporativas, y las que realmente te informaban de todo lo relativo al wrestling y sus superestrellas tanto dentro como fuera de los cuadriláteros. Para hacer este análisis las he dividido básicamente en tres grupos dependiendo de su editor principal, que aparte normalmente era redactor, fotógrafo, hacían ahí un poco de todo. El primero de ellos es Bill Apter. Bill Apter era uno de los más reconocidos del mundillo, aparte de ser editor, también era entrevistador para uno de los programas de televisión. La revista más importante en la que participó y una de las pocas que siguen vivas es Pro Wrestling Illustrated. Se caracterizaba sobre todo por informar de lo que nosotros veíamos, sin ir más allá. También de cubrir los eventos más importantes de la lucha libre en Estados Unidos. Y era tal la influencia que tenía que se dice que si un luchador aparecía en portada iba a triunfar seguro. Y que su carrera desde luego se vería catapultada. Los números más buscados eran sobre todo los Ranking 500, donde tenías la posibilidad de conocer luchadores que de otra manera no era posible tener acceso a ellos. También trabajó para dos revistas anteriores que eran Inside Wrestling y The Wrestler. Estas dos revistas eran dos revistas muy parecidas. De 68 páginas, para que os hagáis una idea, más de 20 eran de publicidad íntegramente, aparte de la que metían en el resto de páginas. O sea, tú tenías un artículo y tenía a la derecha y a la izquierda pues lo que ellos querían promocionar y publicar. The Wrestler es la más antigua, que The Wrestler es esta que tengo yo por aquí, por ejemplo. Esta es del año 1986, de noviembre, y aquí aparece en portada los Rock and Roll Express que luchaban contra los Fabulous Freebird. Luego tenemos a Hogan contra Paul Orndorff, a Blackjack Mulligan, Ron Bass, Bam Bam Bigelow, Eddie Gilbert, Jim Garvin, entre otros. Lo que os estaba comentando, esta por ejemplo es la The Wrestler, que es la más antigua, que se fundó en 1966 y se estuvo publicando hasta el 2013. Inside Wrestling, que es esta por ejemplo es del año 86, hace la revisión de la WrestleMania 2. En esta tenemos en portada a Hogan contra King Kong Bundy y a los Garvin. Lo que os comentaba, esta por ejemplo se comenzó a publicar en el año 68 y se cerró en el 2013 igual que The Wrestler. Era una revista que era en blanco y negro completamente, lo único que tenía en color era la portada y la contraportada. Y luego lo que os he comentado, por ejemplo, del tema de la publicidad, pues para que os hagáis una idea, por aquí eran cosas que no tenían nada que ver con el wrestling, pues te cogían y te publicitaban, te vendían el casco este de Homer Simpson que se pone dos cervezas colgadas del casco y una pajita para ir bebiendo, desde guantes de gimnasio hasta pistolas y unas gafas de rayos X, pues lo que quería ver todo el mundo, a la vecina o al vecino desnudo con las gafas estas y mil historias que no tenían nada que ver con el wrestling. Además eran en blanco y negro y una calidad de papel, la verdad que bastante baja. Y tanto The Wrestler como la de Inside Wrestling, la maquetación es muy parecida, es que son los mismos. Básicamente, si te comprabas una, no hacía falta que te compraras la otra, a no ser que fueras pues un coleccionista compulsivo como el que os habla.
Luego, por ejemplo, la Pro Wrestling Illustrated se comenzó a editar en 1979 y es la única que todavía está en el mercado. Seguía incluyendo mucha publicidad de cosas relacionadas con el wrestling y luego otras tantas que no tenían nada que ver, pero desde luego no la locura esta de estas otras dos revistas que eran básicamente pues un folleto del catálogo Venka, que te vendían cualquier cosa. Luego, por ejemplo, los contenidos de la revista incluían artículos de opinión, ranking oficiales de cada empresa y luego los mejores del mundo, aparte de los más populares, los más odiados, entrevistas con luchadores y artículos dedicados a luchadores en concreto. A lo largo de los años fue evolucionando, incluyendo, mirad qué locura, el color azul en la maquetación, en las letras, para que pues así parecía un poquito más moderna, y las páginas centrales sí que eran en color. Afortunadamente para todos desapareció la mayor parte de anuncios, dejando solo los relacionados con el wrestling, que los anuncios relacionados con el wrestling sobre todo eran pues para conseguir VHS, también conseguías números de la revista más antiguos, alguna camiseta, cosas así. Tampoco te ofrecían un catálogo muy amplio porque tampoco los editaban, no editaban más cosas. Y desde luego que lo que siempre me gustó de esta revista, más que la propia revista, aquí por ejemplo tengo una de... esta es con Roddy Piper en portada, esta es del año 87, pues sobre todo lo más chulo de estos números era pues los números que eran ediciones exclusivas o también los números especiales. Por ejemplo, había un Wrestling Yearbook, el Wrestling Almanac, el Wrestling Anual, el True Life Histories, donde hablaban de la vida de los luchadores, pero sin duda el que más me gustaba y el más buscado de todos era el Pro Wrestling Illustrated 500, que era el ranking anual. Ese ranking, por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí tengo el del año 2017, pues vamos a leer rápidamente en el 2017 para Pro Wrestling Illustrated quiénes eran los luchadores que estaban en el top 10, ¿vale? Por ejemplo, en el número 1 estaba Okada, en el 2 estaba AJ Styles, en el 3 Kevin Owens, en el 4 Roman Reigns, en el 5 Kenny Omega, en el 6 Nakamura, en el 7 Dean Ambrose, en el 8 Samoa Joe, en el 9 Bobby Roode y en el 10 The Miz. Y en contraposición de estos, bueno, aquí lo que te hablaban era de los 5 momentos durante este periodo, pues más destacables de ellos. También te pone la altura, el peso, los años que llevan de profesional y el ranking del año anterior. Y ahora vamos a ver los últimos de los 500. Pues por ejemplo, vamos a empezar por el 495, que está Chris Peris, formado en la Monster Pro Wrestling de Alberta. Estaba Eric Emanon de Nueva York. También tenemos por aquí a Jamie Seagal de CZW, un miembro de la comunidad LGTBI. También teníamos en el 498 a Kikutaro, al japonés. También en el 499 Matías Glass y cerrando el top 500 a Daniel Richard. Desde luego que esto lo que te ofrecía era poder ver luchadores que jamás ibas a poder ver en vivo o en otras revistas, porque 500 fichas de luchadores, pues bueno, más que fichas al principio sí, pero luego ya son reseñas, pero ya te empiezas a ver los nombres de otras empresas, te empiezan a sonar y luego cuando aparecen más adelante pues ya ves el origen de dónde venían. Esta sería, por ejemplo, como hemos dicho, de Bill Apter. Luego, otro muy importante que además todavía sigue en activo era George Napolitano. George Napolitano era editor, fotógrafo y redactor de la revista Wrestling All Star, que se publicó desde 1983 al año 2000. También de Superstar Wrestler. Todavía sigue activo como fotógrafo, se puede ver en shows que está en ringside haciendo fotos. Es un hombre muy característico, así pequeño, ahora ya evidentemente está muy mayor, pero siempre está por ahí dando mal por el ringside haciendo fotos. Y luego, por ejemplo, actualmente todavía Pro Wrestling Illustrated cuenta con sus fotos. La All Star también contaba con publicidad, pero solo era publicidad de lucha libre. A destacar el ranking oficial y el repaso a la actualidad de la escena independiente de Estados Unidos. Por ejemplo, repasaban la USWA, la Global, la UWF, la buena, la de Herb Abram. Por ejemplo, aquí veías pues fotos de estos luchadores que luego, pues con los años, los veías debutar en WCW, NWA y también en la WWF.
Entonces ya tenías una referencia de ellos visual con las fotos y ya en principio ya podías ver pues que este tío tiene buena pinta, este tío va a tener una buena carrera simplemente por el ojo que le echabas. Y luego, por ejemplo, esta es la Wrestling All Star, esta es del año 92 y aquí, por ejemplo, sale en portada pues ya Hogan contra Flair y lo que os he comentado aquí, por ejemplo, de la IWCCW, Three State Wrestling, diferentes empresas, y aquí podías ver pues las reseñas de las luchas. Si tuvisteis oportunidad, a principios de los 90 se editó esta misma revista, simplemente traducida al castellano, y se llamaría Todo sobre las estrellas de la lucha americana. Esta es la edición española. Es exactamente calcada a la de Wrestling All Star, la diferencia que está traducida a español. Y aparte de eso, español-castellano, como queráis. Aparte de eso, esta, por ejemplo, se editaron 9 números bimensuales, editadas por Ediciones 5. Su director fue Luis Vigil. Y ellos, aparte de traducir, pues pensaron que era muy buena oportunidad y muy buena opción poner a una persona que supiera mucho sobre la lucha libre. ¿Y quién sabía más que nadie de lucha libre en España en ese momento? Pues don José Luis Ibáñez. Ahora vamos a explicar un poquito la animadversión que tenemos a este sujeto. No es nada gratuito. Yo recuerdo cuando comencé a ver lucha libre, pues como todos carecíamos de muchos conocimientos, pero en el momento que hay algo que te gusta, pues empiezas a buscar, empiezas a investigar, y cuando llegó un momento en el cual todas las barbaridades que soltaba por la boca y todo lo que se inventaba, pues tú ya tenías la información correcta, pues ya empezó como a caer un poco mal este señor, pues porque no se preparaba de ninguna manera se preparaba los programas. Él cogía, se sentaba y, o sea, es que ni siquiera grababan tomas falsas ni nada, se sentaban y del tirón te cogían y te hacían el programa, sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de interés por el mismo producto. Por ejemplo, mirad, este número es el número 8 de la revista, 390 pesetas valía, comenzó valiendo 375, lo subieron, supongo que lo subirían para poder pagar a este señor. Y aparte de eso pone, el último guerrero vuelve a ser campeón. Nos lo cuenta José Luis Ibáñez. Con toda su cara, el tío pone en portada que el último guerrero es campeón. Y él lo que hacía era que cerraba el número en la contraportada y se llamaba El próximo round. Y ya te pone aquí, el Warrior vuelve a ser el número 1. Os leo, textual. Ya está, lo ha conseguido. Ultimate Warrior es el nuevo campeón absoluto de la WWF, tras un intenso combate frente a Randy Macho Man. La pelea se celebró en el estadio de Wembley, en Londres, frente a 83.000 espectadores procedentes de toda Europa. Bueno, no vamos a seguir y tampoco le vamos a dar más tiempo, porque bastante se acuerda mi amigo y compañero Pepe de él. La cuestión es que en una revista que lo único que tienen que hacer es traducir, cogen y ponen a este sujeto para que meta la pata, ¿vale? Aparte de eso, pues es que ha hecho tantas que en cualquier retransmisión que vosotros podáis escuchar, pues es lamentable que alguien esté viviendo de un trabajo y que no te lo prepares y que cualquiera sepa más que tú. Ese es el tema de José Luis Ibáñez, para que quede claro para la gente que nos pregunta, ¿vale? No es nada personal, simplemente es algo profesional. Ahora no nos metemos con él, que es escritor y también es analista. Pues ahora yo no me meto porque él hará muy bien su trabajo, pero desde luego que como comentarista de Pressing Catch, no. Seguimos con Michael O'Hara. Michael O'Hara era el editor de la revista New Wave Wrestling. De las que os he comentado, para mí era la más completa, la que más me gustaba. Había editado un par de revistas anteriores a esta, pero la de New Wave era la más importante. Esta revista vivió desde el año 92 hasta el año 2004. Tengo el privilegio y el honor de tener el número 1 de esta revista, que se editó en abril del 92. Esta es la New Wave Wrestling, esta es la portada. Lo subiremos también para que lo veáis en la caja de comentarios, con enlaces a alguna revista. Y aquí, por ejemplo, lo bueno de esta revista es que muchas de las fotografías incluso las hacía Michael O'Hara, se encargaba de todo. Y lo que me gustaba era, sobre todo, que hacía una entrevista a un rookie, alguien que no conocía, así que probablemente iba a tener
pues cierta repercusión a los años, sobre todo de la escena independiente, que aquí en esa época no nos llegaba absolutamente nada, solo podíamos ver WWF, en algún caso NWA, los privilegiados que vivían en la Comunidad Valenciana y los que nosotros les pedíamos por favor que nos grabaran los programas, y ahí empezamos a ver también WCW, NWA, con otro comentarista que también dejaba mucho que desear, pero bueno, era lo que había en el momento. Aparte de eso, también hacía un repaso al panorama internacional, que a mí eso también me gustaba bastante, porque en este apartado hablaba de Inglaterra, de Alemania, también había reseña en Nueva Zelanda, México, Japón, y también de la escena independiente. También siempre en todos los números había una entrevista a una luchadora. Luego evolucionó y mejoró el papel. Ya también contaba con el ranking propio de la revista, una sección de cambios de títulos, artículos recordando a leyendas. Aparte de la entrevista, incluyó cobertura de África en la sección internacional, y además era increíble pues para documentarte, para conocer luchadores, sobre todo del ámbito internacional y también de la liga femenina, porque tampoco es que nosotros pudiéramos acceder a la liga femenina en España. Vimos Glow también a principio, pero ni siquiera todas las temporadas de Glow. El tema de leyendas también, porque a lo mejor tú veías a las leyendas ya muy mayores en backstage, y aquí pues había fotos de cuando estaban en activo, también fotos en backstage. La verdad que esta es la revista que a mí más me gustaba. Estuve yo pues hasta el año, desde 1992 el primer número que conseguí, hasta el año 2000 estuve 8 años suscrito a la revista. La verdad que esta yo estaba deseando que llegara al correo, porque siempre aprendía bastante. Luego había otro tipo de revistas, que eran las revistas corporativas. La más famosa era la de la WWF. No aportaban mucho, sinceramente, eran propaganda básicamente. Lo mejor eran las fotos y, en cuestión de información, pues las rivalidades que iba a haber, a lo mejor alguna foto que no habías visto, cobertura de los shows también, pero la verdad que poco más. La de la WWF se publicó desde el año 83 hasta el 2014, que es cuando se cerró. Por aquí tengo el primer número, el más antiguo que tengo, de septiembre del año 89, ahí está el Staccadugan, y luego ya esta sí que la compré yo, las empezaron a traer a Zaragoza y ya las empecé a comprar, y tengo en total pues más de 300 de todas las revistas. Y aquí lo interesante, pues aquí está la cobertura de la WrestleMania 7, pues eran las fotos evidentemente, porque de lo demás no te ibas a enterar de mucho, simplemente pues fotos curiosas y también fotos que tenían mejor calidad que las de otras revistas. También, aparte de la WWF, estuvo la WCW tanto en inglés como en alemán. Y ya de más corto recorrido, la de la NWA, la de la Agua, incluso Glow también publicó una revista propia. Otra revista muy interesante, era la revista Power Slam. La revista Power Slam era una revista inglesa editada por Finn Martin. Empezó a editarse en el año 94 y estuvo en el mercado por 20 años, que es una auténtica pasada que durara 20 años la revista. Era una revista que iba más allá del kayfabe y hacía cobertura completa de todos los pay-per-views, sobre todo de los tres grandes. Hacía cobertura de WWF, WCW y de la SW. Evidentemente, cuando la WWF compró todo lo demás, pues ya le quedaba TNA y algo independiente, tampoco mucho más. Otra cosa curiosa es que hacía cobertura de los house shows y solo tenía 40 páginas, pero era 40 páginas de un papel que no te mancha las manos, como las otras revistas. Son todas las páginas en color, casi todas tienen fotografía, y luego, sobre todo, lo más chulo era lo que te decía de las noticias. Por ejemplo, aquí te dice Kurt Hennig que había firmado por una cantidad al año, 300.000 euros al año, que luego pues lesiones que pasaban que no te enterabas de ninguna otra manera, de la ECW,
y aparte también había un ranking con los 50 mejores del mundo, según ellos. Pues en vez del 500, pues ellos hacían el de los 50 mejores. Y luego había artículos centrados en luchadores en concreto, analizando sus carreras. A mí esta, la verdad que también me gustaba mucho. Y ahora hay otra, que es también está Phil Martin en esa revista, pero ya no es lo mismo. La Power Slam te ofrecía un montón de información y de fotografías, y sobre todo la calidad, que no tenía nada que ver con lo que había hasta ahora. Y ya para concluir, quiero hacer referencia tanto a la revista Box y Lucha, que algún número he tenido en mis manos, la mexicana, que esta se edita nada más y nada menos desde 1954 y todavía cuenta con página web activa. Luego, aparte de este tipo de revistas, también llegaban a nuestras manos las newsletters, y a destacar la de Colín Vasallo. Colín Vasallo, yo me inscribí a través del correo electrónico en 1996 y a día de hoy todavía está activa. Tiene cuenta de Twitter y también tiene un mail en el cual pues, puedes recibir todas las noticias y todavía te sigue ofreciendo lo que ofrecía desde el año 96. Y en principio este ha sido el repaso así por encima de las revistas más interesantes, para que tengáis una idea de, lo primero, cómo conseguíamos las revistas, qué revistas estaban en nuestras manos, y luego mi visión desde consumidor del producto para que lo podáis ver. Pues hasta aquí hemos llegado, chicos, chicas. ¡Nos vemos! Makes a man, is it the power